acusación, pero vamos a hablar ahora del plebiscito. Vamos a hablar ahora del plebiscito y de esta iniciativa que estaban buscando un grupo de parlamentarios, de diputados, específicamente UDI, que presentan un proyecto para eliminar de la papeleta la opción convencional constituyente. Es decir, que en caso que gane el apruebo, no sea una convención constitucional quien elabora la nueva constitución, sino que sea el Congreso que se elige a fines del próximo año. Eso es lo que está planteando la UDI. ¿Qué le parece al senador Elizalde esto? Las razones de la UDI son, entre otras, económicas. Para no tener un Congreso nuevo, una asamblea o una comisión o una convención constituyente funcionando al mismo tiempo, para hacer una elección más barata, entre otras razones. ¿Qué opina usted? Bueno, me parece la propuesta, por decirlo menos, absurda. Me parece que es una jugarreta para quitar de la papeleta del voto a la opción mayoritaria de acuerdo a las encuestas, la que tiene más apoyo ciudadano, que es la Convención Constitucional. Entonces es absurdo que con estos criterios de ahorrarse unos recursos se reste la posibilidad que sea la ciudadanía la que se pronuncie respecto del mecanismo para elaborar la nueva Constitución. ¿Qué es lo que plantea la UDI? Que no exista convención constitucional, es decir, que no exista un órgano en que todos sean elegidos democráticamente para elaborar la Constitución y sea reemplazado por un Congreso Constituyente, cuando hoy el Congreso tiene atribuciones constituyentes y por tanto, de esa perspectiva, no sería una gran modificación respecto a lo que existe actualmente. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿qué pretenden? ¿Ganar por secretaría el plebiscito quitando esta opción? A mí me parece absurdo. Pero quiero decir otra cosa, Monse, a propósito del tema anterior, porque si bien nosotros no nos podemos pronunciar respecto del mérito de una acusación constitucional, es importante tener presente que se va a abrir un debate a propósito de esta acusación, si finalmente se presenta, respecto de otro tipo de responsabilidades que existen por la liberación de quien es hoy día el principal acusado del homicidio, de la muerte de Ámbar, en circunstancias que todos condenamos y que son tan aberrantes. Porque el año 2012, el presidente Piñera presentó un proyecto de ley que en su mensaje dice que tiene por objeto reducir la población carcelaria, esto después del incendio de la cárcel de San Miguel. Y fue esa ley la que se aplicó por parte de este comité de jueces presidido por esta ministra de Corte de Apelaciones. Y el año 2018 nosotros modificamos esa ley. De hecho, entró en vigencia en 2019, porque antes era un derecho y se estableció que es un beneficio al cual se postula. Y gran parte de quienes hoy día están presentando esta acusación votaron en contra de la reforma del 2018 que corrigió este error. Ahora, ¿por qué votaron en contra? Porque efectivamente esta reforma no solo establecía que ya no era un derecho, sino que era un beneficio al cual se debía postular, sino que además establecía requisitos mucho más altos para los crímenes más atroces, incluido este crimen. Por eso se dice que de haber estado vigente la ley actual, no se habría podido liberar a quien cometió este hecho, este crimen tan aberrante. ¿Y por qué votaron en contra? Porque se incluían entre tantos crímenes atroces también las violaciones a los derechos humanos. Entonces votaron en contra. Entonces lo que quiero decir es que al final aquí se abrió un debate bastante sustantivo respecto de el marco regulatorio. Porque, insisto, en el gobierno de Piñera 1 se estableció una ley para liberar presos, así lo dice el mensaje, para reducir la población carcelaria. Eso estableció que ya no fuera la Secretaría Regional Ministerial, sino que este comité de jueces el que decidiera. Interpretado a mi entender erróneamente como un derecho, se procedió a una liberación de gente que debería haber permanecido privada de libertad porque eran delincuentes muy peligrosos, y eso recién se vino a corregir el año 2018 en una ley que se publicó a principios del año 2019, que con los votos en contra precisamente de las bancadas oficialistas. Sí, Camila Flores movía la cabeza cuando hablaba Álvaro Elizalde, diciendo que no. Es una de las impulsoras también de esta acusación. ¿Por qué no le contesta al senador Elizalde? ¿Qué le quería decir, diputada? Muchas gracias, buenos días. Mira, Julio César, a ver, nosotros estamos convencidos de que tiene sustento jurídico la acusación constitucional que pretendemos presentar esta semana contra la ministra Silvana Donoso. Y la verdad es que en buena hora, a diferencia al parecer en el Senado, la Cámara de Diputados va a tener un apoyo bastante transversal. Ya más allá, cierto, de los distintos colores políticos, va a tener un apoyo de las firmas necesarias bien significativo.
motivo. Ahora, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el senador Elizalde? Por una cuestión bien sencilla, y yéndonos al caso particular de esta magistrada que nosotros pretendemos acusar constitucionalmente, y que tiene que ver que no es primera vez que esta ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorga este beneficio. La ministra Silvana Donoso lo otorgó el año 2016, donde estaba la antigua normativa a la que correctamente hace alusión el senador Elizalde, pero también otorgó otro beneficio el año 2020, donde ya se había modificado la norma, ¿cierto? Como bien señala, el año 2019. Entonces, lo que aquí queda de manifiesto, finalmente, Julio César, es que esta ministra, esta jueza, no tiene, digamos, una aplicación distinta. A ella aplica, desde mi punto de vista, como ella lo ha señalado incluso en algunas entrevistas en el pasado, la libertad condicional como un derecho, no como un beneficio, porque lo aplicó con la norma antigua y lo aplicó con la norma nueva. Entonces ella tiene, desde nuestro punto de vista, un actuar permanente, reiterado, que claramente no corresponde, porque así como tenemos personas con rasgos psicopáticos, como es en el caso del asesino de Ámbar, que es un peligro evidente para la sociedad chilena, también tenemos jueces que desde mi punto de vista son un peligro, porque si vamos a tener a esta jueza siguiendo otorgando este tipo de derechos que ella considera, desde mi punto de vista no son derechos, esto tiene que ser un beneficio al cual hay que cumplir con requisitos determinados para poder obtenerlo, y si no tiene esos requisitos determinados no puede acceder finalmente a este tipo de beneficio. Entonces, mientras siga existiendo esta visión de determinados jueces, ministros de Corte de Apelaciones, vamos a seguir desgraciadamente viviendo este tipo de situaciones que son terribles. Entonces, acá hay que tener en cuenta varios elementos, más allá, insisto, de que la jueza con la norma antigua y la norma nueva aplicó el mismo criterio, y además considerando, como se ha dicho reiteradamente, un informe desfavorable por parte de Gendarmería de Chile, informe desfavorable que fue el año 2016 y también informe desfavorable que es ahora el año 2020, y ella obvió digamos, esta información. Ahora, yo sí concuerdo de que efectivamente acá tenemos que ser bien rigurosos, porque ella no fue solamente la única magistrado, ¿cierto?, que otorgó esto, sino que se aprobó la salida con este beneficio de Hugo Bustamante de manera unánime por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por lo tanto, nosotros estábamos también analizando esas situaciones. Y acá, más allá, Julio César, de lo que nosotros podamos hacer, que efectivamente es un juicio político, nosotros vamos al fondo del asunto en la Cámara de Diputados, finalmente quiénes van a votar, si se remueve o no esta jueza, son los senadores. Más allá de eso, yo también he hecho un emplazamiento directo al presidente de la República, porque el presidente de la República tiene la facultad constitucional para poder remover a una jueza, porque aquí es evidente el negligente comportamiento reiterado que ha tenido esta persona, que es muy peligroso. Si al final del día estamos hablando de personas que son psicópatas, que difícilmente van a tener algún tipo de rehabilitación, y asimismo el órgano técnico que es Gendarmería lo ha manifestado con este caso, ¿cierto?, y con el caso que en el mes de marzo del 2020 se entregó. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, una cosa no quita la otra. El presidente podría solicitar la remoción, y además nosotros como parlamentarios pudiésemos llevar igual adelante este juicio político y la acusación constitucional, porque son cosas que van por carriles distintos y igualmente llegan al mismo fin. Sí. Levanta la mano. Gracias, Julio. Mira, una cosa muy simple, una precisión. Quizás por problema de conexión la diputada Flores no escuchó mi exposición. Yo no me refería a la acusación. Dije algo distinto. Dije que con motivo de esta acusación se van a empezar a discutir otro tipo de responsabilidades. Por cierto, la del presidente Piñera es su primer gobierno que promovió esta ley para disminuir la población carcelaria. El gobierno que más ha disminuido la población carcelaria fue el de Sebastián Piñera, el primer gobierno. Segundo, el debate respecto de cuando se quiso corregir esta norma, porque efectivamente la redacción podía dar a entender, a mi entender erróneamente, que era un derecho, cuando en rigor es un beneficio que hay que postular. Y eso se corrigió en la reforma del 2018. Y le quiero decir que la diputada Flores, en el registro de la Cámara de Diputados, votó en contra de la reforma, que dijo que esto ya no es un derecho, sino que es un beneficio al cual hay que postular. Así consta en el registro de la Cámara de Diputados. Entonces lo que digo es muy simple, que gran parte de los diputados que hoy día están planteando esta acusación, ellos mismos se opusieron a que corrigiéramos esta norma y que, por cierto, estableciéramos claramente que este no era un derecho, era un beneficio, se tiene que analizar caso a caso, y además estableciendo requisitos mucho más altos para los crímenes más graves, porque de hecho se estableció una regulación especial en términos de cuáles son los tiempos de cumplimiento de pena mínima y otros aspectos para
excluir, por decirlo de una manera, o para establecer, insisto, requisitos mucho más exigentes respecto de los delitos más graves. Y la diputada Flores, aquí está el registro de la Cámara de Diputados, votó en contra de esa reforma. ¿Qué dice, diputada? Yo sobre el punto, ¿Cambió de opinión? En el camino todos tenemos derecho. Sí. A ver, primero señalar que, y quiero insistir en esto respecto a lo que señala el senador Elizalde, la jueza con la norma antigua, antes de que se modifique, y con la norma actual actuó de igual modo. Por lo tanto, para este caso puntual no aplica lo que señala el senador Elizalde, porque estamos hablando acá de un caso de una ministra en particular que obvió la normativa, y cuando uno revisa a simple vista... Perdón, no entiendo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y por algo que usted tiene razón, cuando hizo su intervención, senador Elizalde, ¿sabe por qué? Ya. Porque desde mi punto de vista, al haber aprobado, como venía en aquella oportunidad la normativa, efectivamente dejaba fuera de la posibilidad de postular este tipo de beneficios a personas que están recluidas en Punta Peuco. Y esa es la verdad de las cosas, y yo soy muy honesta, muy sincera, y lo voy a decir aquí y siempre. Ahora, yo quiero insistir que para este caso en particular, efectivamente a la jueza no le importó a la ministra de la Corte de Apelaciones, le da lo mismo con la norma antigua y la norma actual. Ahora, yo sí quiero valorar que el gobierno haya puesto urgencia y discusión inmediata, que lo vamos a ver en la Comisión de Constitución, un proyecto, uno que presentó el gobierno, pero también va a refundir con otro que presentamos varios diputados, en su mayoría somos mujeres, que busca precisamente hacer una modificación para este tipo de delitos, y no solamente ponerle más requisitos al beneficio, sino que derechamente no puedan postular. ¿A quiénes me refiero? A los homicidas, a femicidas, a violadores, a parricidas, que derechamente cuando tengan una condena que sea calificada, que yo espero que para estos casos sea ojalá de cadena perpetua calificada, ¿cierto?, no puedan optar a ningún beneficio, mucho menos al de la libertad condicional. Ese proyecto lo anunció el ministro de Justicia el día de ayer, que se iba a poner discusión inmediata, se va a refundir con el proyecto que nosotras presentamos e impulsamos, y finalmente yo espero que sea efectivamente un proyecto que rija lo antes posible para que no tengamos que repetir situaciones como permanentemente, desgraciadamente, en Chile estamos viviendo. Hoy día con Ámbar, hace un año atrás con Catalina. Marco Enrique. Yo primero decir que cuatro cosas rápidas, un poco de rigor. Hace una semana el presidente de Chile indultaba a un violador y un secuestrador, para ponerlo en perspectiva, gente que no había pedido perdón, pero bueno. Segundo, un poco de rigor. Quiero recordarle a los parlamentarios que el presidente de la República no tiene la facultad de remover jueces. No existe esa facultad. Se trata de separación de poderes. Sé que Álvaro Elizalde probablemente su audio no está bien y no lo escuchó la diputada, pero nunca ha estado en el panel, ni en ninguna parte de Chile, la posibilidad. Pero exacto, Marco, yo digo, tú sabes bien que constitucionalmente el presidente diputada, tiene la facultad para solicitar a la Corte 5 minutos. Suprema la remoción. Diputada, no la interrumpí, y usted a los 5 minutos me deja. Está bien. Segundo, Si lo dejo, no, que no interrumpa, porque me parece que no saber de la Constitución, que una diputada no sepa, habiendo trabajado en Gendarmería, pero si el artículo 32 y el artículo 80 son claritos de la Constitución, porque yo no sepa. Bueno, pero, ¿sabe, diputada? Deje terminar. No le interrumpimos, déjenos terminar. Yo quisiera agregar dos cosas que me parece el fondo. Supongamos que yo creo que es un error transformar en la gran chivo expiatoria una jueza. Me parece un enorme error. Creo que el verdadero fondo, igual que en impuestos internos, no son los funcionarios de impuestos internos, son los dirigentes que tienen que asumir una responsabilidad política. Pero supongamos, mire, esto no cambia en nada la muerte de Ámbar, y no cambia en nada las futuras muertes, porque el hecho es que Chile no tiene, y se ha dicho antes, un sistema de jueces de ejecución de pena, vale decir, expertos que se dedican, no capacitados, expertos que se dediquen a estudiar que una persona presa cumple o no cumple. Tercero, me parece más igualmente grave, nada hemos discutido del problema de las cárceles, que es la rehabilitación. Cero, no son pedazos de carne que tú tiras ahí. La evidencia empírica, mundial, continental, demuestra que a mayor cantidad de presos no disminuye la delincuencia. Y estos casos, la pregunta hay que hacérsela es, ¿y en qué ayudaría una acusación constitucional a que no sigan habiendo estos casos? ¿Ejemplificar a quién? A una jueza y no a otros 4. Entonces está todo lleno de incongruencia. Yo quisiera terminar con una reflexión, Julio César. Yo creo que hay que ser productivo en esto. Retratar el dolor de la muerte de Ámbar ya lo hicimos. Yo pasaría ahora a la acción, y la acusación constitucional pone el foco para eximir sus culpas de un grupo de parlamentarios que han sido cómplices de un sistema en materia de infancia. Quiero recordar que Álvaro me corrija, y a lo mejor Morey me puede ayudar en eso.
todo el debate sobre la defensa integral de la infancia no se ha aprobado por una absurda discusión entre el gobierno y el Parlamento. ¿Qué va primero? ¿Un nuevo Sename o un concepto de derechos del niño? Ámbar tenía derechos, no los pudo invocar. Derecho a no vivir con un psicópata supuesto, aparentemente está bastante comprobado. Tenía derecho a ser protegida, no lo fue. Los derechos de ella están vulnerados y los derechos de los niños en Chile no están garantizados por una disputa entre Sebastián Piñera y una parte del Congreso. Entonces yo quisiera simplemente decir, vamos a lo productivo, porque si no, a mí me parece derecho, tienen todo el derecho de diputados a acusar constitucionalmente a quien quiera, es su facultad, es de lo poco que es digno que tiene esa Cámara de Diputados. Denle, no tengo problema yo. Yo creo que es un error, en mi opinión usted tendrá otra, pero no veo que eso sea productivo para el tema de fondo, que haya jueces en ejecución de penas y que haya un seguimiento a los que tú liberas. Tú sabes que en Estados Unidos, que es la gran referencia a la derecha, en Estados Unidos cuando alguien sale con libertad condicional, lo persiguen, está lleno de películas, véanla, los persiguen. Bueno, aquí los sueltan y termina el alcalde de Villa Alemana preocupado de pedir vigilancia policial porque hay un psicópata en la comuna. Bueno, ese es el fondo. Y Ámbar, la muerte de ella, si la queremos honrar con algo, más allá de todo decir que nos dolió, porque nos dolió, seamos productivos. La acusación constitucional está en su derecho, pero la creo profundamente estéril. Estamos con Camila Flores, que quería justamente rebatirle a el senador Elizalde y también a Marco Enríquez. Diputado Moreira, adelante. Gracias por lo de diputado. Va, era. Mira, yo quiero hacer una cosa, he escuchado con mucha atención, por eso no estoy tan vehemente hoy día, porque yo creo que esta discusión en nada va a permitir revivir a Ámbar de una tragedia tremendamente grande como la que ha ocurrido. Aquí tenemos que tratar de preocuparnos cómo evitar que estas cosas no ocurran. Y yo siento que con acusación constitucional o sin acusación constitucional nosotros no vamos a mejorar las cosas. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre legislamos por la contingencia, por la urgencia, haciendo siempre leyes de parche, y esto es una autocrítica, legislando leyes que finalmente terminan leyes parciales, incompletas, en vez de buscar una solución integral. Nosotros tenemos un sistema procesal penal muy garantista, en que de veras siempre hay mayor preocupación por el victimario que por las víctimas. Entonces, siempre no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ni con Marco Enríquez, ni con el senador Elizalde, en materia de derechos humanos, porque ellos son muy parciales en ver el tema de los derechos humanos. No son universales para ellos, por mucho que lo digan, porque siempre tienen complejos con el pasado, o sea que hay seres humanos de una categoría u otro, entonces no se aplica cuando hablamos de los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he escuchado en varios programas a Marco Enríquez un saludo para la Araucanía. ¿A quién saluda la Araucanía? ¿A los que generan violencia o a los que sufren la violencia? Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso en eso y hay que tener una sola línea. Los derechos humanos deben ser para todos iguales, no en desmedro de uno o de otro. Pero, senador, sin duda el tema de la Araucanía yo creo que es algo que tenemos que conversar y conversarlo profundamente. Pero respecto al tema de la acusación constitucional, más allá que obviamente que Ámbar ya no está, y ese es el gran tema, pero aquí no está por algo que estamos viendo, algo que en la evaluación de todos no funcionó. Hay varias cosas que no funcionaron, pero en el tema finalmente de el mecanismo para las libertades constitucionales o la acusación, en este caso a una jueza, ¿cómo reparamos esto? ¿Cómo hacemos que esto no vuelva a suceder? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, la propuesta es muy simple: revisar integralmente la legislación actual, hacerla coherente, porque aquí se le echa la culpa de todo al gobierno, que Piñera 1, Piñera 2, siempre buscando responsables en el gobierno desde el punto de vista ideológico. Pero lo que yo quiero señalar es que entendamos una cosa: las cosas no se aprueban porque solo vota la derecha a favor o en contra. Las cosas se aprueban aquí con votos de ellos, ya, porque ellos siguen manteniendo... Pero yo le estoy preguntando algo con más altura de mira. No me importa a mí si votan los de la derecha o la izquierda. Quiero saber qué hacer para que esto no ocurra de nuevo. Es que en este programa usted ve las acusaciones que hace el senador Elizalde a nuestro sector. Entonces no es un tema menor. Yo tengo que defenderme porque él nos está a nosotros dando una responsabilidad en algo que no la tenemos, porque cuando las cosas se votan en el Congreso,
y se aprueban, se aprueban con los votos de ellos. Entonces, seamos cuidadosos en lo que criticamos. Ahora, con respecto a este tema, este es un tema que hay que verlo integralmente. Siempre se dice que mientras más subamos las penas, eso no da resultado. Bueno, habrá que buscar una fórmula, ahora, no mañana, en forma seria, responsable, que no permita que estas personas, con tanta soltura, se les dé libertad condicional, sobre todo en este y en muchos otros casos que son horribles. Senador Elizalde responde y después a Camila. Bueno, yo insisto en lo que he señalado, porque a veces hay un discurso propio del populismo penal por parte de la derecha, del oficialismo, pero si uno ve las frías cifras, el gobierno que ha liberado mayor número de presos en Chile es el de Sebastián Piñera. Es cierto, hubo un hecho también dramático que fue el incendio de la cárcel de San Miguel. Eso significó que en primer lugar se aprobara un indulto general que benefició a miles de privados de libertad. Y adicionalmente se realizara esta modificación a la cual yo he hecho referencia, que lamentablemente permitió que ciertas cortes de apelaciones, con criterios inadecuados, liberaran masivamente a presos muy peligrosos, con las consecuencias fatales. Álvaro, pero tú tienes más presos. Todos condenamos. Es que no entiendo. ¿Perdón? No entiendo. No, estoy diciendo, yo no te interrumpí, Iván. Tú sabes que yo acostumbro a escuchar la idea de quienes piensan distinto. Te aconsejo. Yo también. Actuar más fuerte. Entonces, yo también. Lo único que digo es que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué dijo Piñera en su primera campaña? Dijo que quería poner fin a las puertas giratorias. ¿Qué es lo que hizo? Sacó la puerta giratoria. Y por tanto, en los hechos, se liberó a personas con un alto nivel de peligrosidad, producto de leyes que a mi entender fueron mal diseñadas. Yo estoy de acuerdo que efectivamente hay que establecer penas alternativas. Eso corresponde al mundo moderno. Pero obviamente la peligrosidad del delito cometido es algo que tiene que estar a la vista. Y por eso se corrigió el año 2018, con los votos de ustedes en contra, una ley que establece beneficios carcelarios, y los requisitos para obtener esos beneficios son mayores en el caso de los delitos más atroces. Es decir, el homicidio, la violación, la violación al derecho humano, etcétera, requieren de exigencias mayores, porque obviamente si esa persona va a tener un beneficio carcelario y puede contribuir un peligro para la sociedad, es necesario tomar todas las providencias del caso. Eso se corrigió recién el año 2019, que fue cuando se publicó la ley. Senador, pero con esta nueva ley, lo que le está diciendo la diputada Flores es que hubo un asesinato de una niña de 17 años en Rodelillo, ¿no es cierto?, que murió después de ser ultrajada, violentada, violada, de 27 apuñaladas. En marzo de este año pidieron la libertad condicional para esta persona. El único voto a favor de esa libertad condicional es la jueza Donoso. En eso apoyan esta acusación y esta conversación. El tema de fondo... Sí, yo no voy sobre la acusación, yo no me voy a pronunciar. Sí, no, pero le digo por qué estamos en esto, digamos, porque usted dice cambió, pero cambió, pero para la jueza no cambió, que es el argumento de la diputada. Entonces vamos a estar en una discusión estéril porque usted no se refiere a eso y ella se refiere a eso, y Marco se refiere al Cerami, a lo global, y el senador Moreira ya no recuerdo ya a qué se refiere, porque se refiere contra usted que saca Piñera, digamos, al pizarrón. Entonces, aquí hay un tema que es de fondo, que se lo planteo al que tome el guante. Mire, el tema de fondo es que todos tienen un poco de verdad en esto, porque es una situación estructural que está fallando, y todos lo sabemos. Pero hay cientos de ámbar que no le ayuda al Estado, que están desprotegidas, ¿no es cierto?, que están pasándolo mal. Hay cientos de ámbar, pero no terminan ultrajadas, violadas, descuartizadas abajo de un terreno. Entonces, hay que trabajar en el ámbito de mejorar lo estructural, que va a tomar tiempo, pero hay que generar una comisión, hay que generar, como dice Marcos, jueces de ejecución de pena, hay que generar algo para este puñado de personas, estas decenas de personas que son peligrosísimas para la sociedad y que por cualquier artimaña pueden estar libres, o quizás ya están libres. Exacto. Entonces hay que caminar y mascar chicle, Marco. Ese es un poco, yo creo que lo que espera la gente, digamos.
todos queremos un Sename mejor, todos queremos proteger a nuestros niños. O sea, yo creo que le pregunto a los 155 diputados, todos van a decir que sí. Si el tema es que lo hagamos, pero el tema es que estos tipos no estén libres. Exactamente. No, lo pasa, yo, Julio César, creo que aquí hay, lo dijo muy bien Álvaro, pero lo voy a subrayar, Julio César. Aquí hay dilemas. O el Estado garantiza los derechos de los niños o tú le das solamente a los padres la potestad. Eso es un dilema que está en la ley, que está discutiendo en el Senado. Y ahí tenemos cruces entre nosotros. En segundo lugar, en materia judicial, el Código Penal es un sistema, Julio César. No sirven estas leyes parches, reaccionarias, como dijo la encargada de los magistrados. Esto es reaccionario. Es porque hay un escándalo noticioso, hay un dolor, sale una ley. Así no funciona. Tenemos que tener un sistema penal y con ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y entre medio está el tercer nivel, los detalles. Los detalles, ni más ni menos que la ejecución de las cosas. Por ejemplo, de nuevo, ¿cómo es lo que después de los muertos de la cárcel de San Miguel se acuerda una comisión de gente capacitada pero no experta en esto? Entonces no es que estemos de acuerdo acá, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo la diputada y el senador Moreira, no estoy de acuerdo. Los responsabilizo porque además no me parece que en televisión se den el gusto de llorar porque es tan difícil todo. Pidieron el voto, ganaron, son gobierno, nosotros somos oposición. No jodan. Me parece que usted tiene una responsabilidad, pero entonces lo loco es que van a acusar constitucionalmente a la jueza. ¿En cuánto va a modificar el sistema penal? Piden, hay cinco criminales de esta envergadura que a cada 6 meses piden su libertad condicional. ¿En cuánto usted va a modificar el Código Penal? La propuesta concreta... Hay que hacer cosas concretas también, pues Marco, porque tú te gusta criticar el sistema de gendarmería, lo criticaste en el bloque anterior, que aquí, que allá, pero se te olvida decir te olvida decir que gendarmería también fue prisionero y cooptada por los partidos políticos de la Concertación, que entregaron jubilaciones millonarias vergonzosas. No, lo que te quiero decir, que se te olvidó esa parte de decir cuando estabas criticando a gendarmería. O sea, aquí sí se te olvidó, no la dijiste. Se te olvidó. No pero no, Julio César. Te lo estoy recordando. Es que lo que pasa es que todo lo podemos modificar, pero hay que caminar y mascar chicle. O sea, aquí hay instituciones ad honorem que están trabajando para que estas personas no salgan de la cárcel. Aquí vamos a debatir, perdón Julio César, primero, mi dicción no es buena, pero no lo escuchaste. 2 propuestas, perdóname, lo repito. Crear jueces de especialistas en ejecución de pena. No es un detalle, es el fondo del problema. 2, seguimiento a las personas que les da libertad vigilada. Julio César, segunda propuesta, concreta. Tercero, perdóname Julio César, yo fui diputado y no fui funcionario de gendarmería y que me desmientan los gendarmes. Fui a verlos, planteé exactamente lo que estás diciendo. A mí ese proceso conmigo no va a funcionar, porque fui extremadamente crítico y te agrego algo de valores sobre esta conversación. Es que no lo dijiste en el bloque anterior. Yo te digo formalmente, no creo, Julio César, no creo, Julio César, que las cárceles sean la solución. Te lo dejo dicho. Ahora, como no voy a poder hablar, va a quedar como la idea que soy simplemente un libertario. No. Súper simple. Yo no creo que el sistema penal, como está pensando en el mundo, está funcionando. No funciona, porque en el fondo los chilenos, si tú les dices, haz puerta a puerta conmigo, dile, vamos a ponerle más plata a los presos. ¿Sabes lo que te dicen en la calle, Julio César? Porque yo sí he hecho campaña. ¿Sabes lo que te dicen? Que se pudran. Y creo exactamente lo contrario de ese sentido común. Soy minoría. Por último, otra propuesta. Sanción política que propone la restauración de la pena de muerte, Julio César. No son puras vaguedades, son temas muy concretos. Lo que pasa es que frente al populismo penal vamos a retroceder. Lo que yo te estoy tratando de decir es otra cosa. Que tú dijiste en el bloque anterior que el sistema de gendarmería está arruinado y toda la cosa, y te encuentro razón. Pero los responsables no son de un lado nomás. O sea, el sistema de gendarmería está arruinado porque por mucho tiempo fue cooptado por los partidos, se pagaban los favores. ¿Cuánta gente se sacaba el vestón, Marco, lo ponía aquí en gendarmería, así, y se iba a hacer otra pega, se iba para la casa y le pagaban, pues Marco? Se así era la cuestión. Pero, y las jubilaciones millonarias, el último mes se ponían horas extra, se ponían plata millonarias, todos de la Concertación, se ponían plata y salían con jubilaciones millonarias. Situaciones vergonzosas. Lo que yo te quiero expresar nada más, que concuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que es una falla completa de la clase política, de la élite política. O sea, pobre gendarme. Llevamos años escuchándolos cuánto gana un gendarme, Marco. Y se entregan jubilaciones millonarias que son jubilaciones políticas. ¿Cuánto hay un psiquiatra? ¿Cuánto les cuesta a ellos pedir un aumento de sueldo? Poco más tienen que encadenarse. Y resulta que hubo siempre cientos de operadores políticos en gendarmería. Entonces, aquí está bien, pero todos tenemos que decir, chuta, aquí lo hemos hecho mal y cambiar esto, digamos. Ese es mi punto nomás.
No, bueno, esa queja la comparto, Julio, pero no es el punto. Perdóname, también yo podría decir de vuelta, discutamos en serio del espacio de debate político que hay en Chile. Yo felicito este matinal. Por Dios que cuesta en televisión chilena que podamos discutir así. Perdóname, Julio César. Esto es de los pocos espacios bastante recientes por lo demás. A mí me parece también que hablemos rápido de populismo penal. ¿Cuánto ayudan los medios de comunicación escandalizándose con la delincuencia y sin decir exactamente lo que ha pasado en Chile estadísticamente? A mayor cantidad de presos aumenta la delincuencia, no disminuye. Importante me parece también, yo estoy de acuerdo contigo, si Gendarmería es el hermano pobre, lo dije en otro programa, ya ni recuerdo en cuál, pero me parece que a propósito aquí la diputada nos puede contar si es experta porque ella trabajó en Gendarmería. Otro caso, ella supongo que es una experta en Gendarmería. Supongo que todo esto, yo estoy de acuerdo contigo, todos estos parentescos que trabajan en el Estado son todos expertos. A mí me parece, y a mí por lo menos Julio César, dame un punto. He pagado caro con mis cicatrices todas las peleas contra este sistema. Entonces, a mí yo te quiero decir, yo sí quiero decir aquí algo. No pongan en igualdad de condiciones esta conversación. Ustedes son gobierno, usted asume su responsabilidad. Julio César, ¿todo el mundo tiene responsabilidad? Sí, tú también, yo también. Pero cortemos un poco la fiesta de nosotros el gobierno nos cuesta tanto. No, no lloren. Tienen carabineros, frontera, el SAC, funcionarios públicos. Y hoy día pagan los costos. Los funcionarios de Gendarmería, los de impuestos internos. Y no hay ninguna responsabilidad política. Lo que pasa es que mi punto es, y quiero que lo entienda, es que creo que tenemos un sistema muy deteriorado por una falla completa de la élite política y de la clase política en este país. Y creo que todos de una u otra forma lo comparten. El tema que hay aquí, que hay unos tipos que son unos psicópatas amorales, que hay que detener que sigan saliendo y que sigan postulando estos beneficios, o por lo menos que haya, como tú dices, que te tome el guante estos jueces de ejecución penal, o que por lo menos hayan garantías de que si alguien sale se les va a seguir, se les va a compartir, ¿no es cierto?, con ellos algún tipo de terapia, ¿no es cierto?, que si están en el lugar la policía sabe dónde vive, o sea, un mínimo de mínimo, ¿me entiendes? Porque en el fondo la ciudadanía es la ciudadanía, porque esto hay que bajarlo a los ciudadanos. La ciudadanía es la que siente temor, siente miedo. Entonces, la petición es, hagamos todos los cambios que hay que hacer. Sename, estructura, lo que bien dijiste de la niñez, estos jueces esenciales, cambiemos el sistema penal. Pero paralelamente, rápidamente, a este puñado de personas que están en la cárcel y que piden libertad condicional. Yo acabo de leer el artículo, el último, que obtuvo pena de muerte en Chile pidió la libertad condicional hace poquito. Y salió un reportaje contando toda la historia. Entonces, ahí estamos, descubrimos hoy día, con la muerte de Amber, que ahí estamos cojeando. ¿Cómo mejoramos el cojeo? Julio César. Diputada Flores quiere hablar, por favor. Sí, mira, respecto a lo de Gendarmería hace un gran trabajo y con recursos bastante escasos. Ya ellos son sumamente profesionales, ellos no son meramente carcelarios que están cuidando en una celda que no se salgan, ¿cierto?, los reos. Ellos hacen un trabajo profesional, dedicado. Hay una fuerte unidad, ¿cierto?, de reinserción, más allá de que las cifras, ¿cierto?, revelan de manera bastante plausible de que la rehabilitación, al menos en este caso de estas personas que tienen rasgos psicopáticos, son muy bajas. Ya eso es súper importante aclararlo. Y yo por eso también creo que es fundamental buscar la alternativa respecto a de cómo finalmente este sistema, que es una cadena, porque aquí falla todo, no solamente falla el gobierno, falla el Poder Judicial, falla el Sename, en fin, por supuesto que nosotros también como parlamentarios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cómo evitamos finalmente que estas cosas ocurran. Gendarmería necesita más recursos. Gendarmería necesita más recursos para poder tener funcionarios que estén presentes en toda la cadena, digamos, no solamente resguardando que estas personas cumplan con su condena, no salgan, ¿cierto?, no se escapen, sino que realmente tengan toda la cadena desde el punto de vista del análisis psicosocial e incluso hasta el punto final que uno esperaría, que es la reinserción. Es que finalmente yo creo que hay un diagnóstico, yo creo que es de todos, de que Gendarmería necesita más recursos, que las cárceles necesitarían más recursos, pero finalmente también es lo que se necesita hoy día, es que Gendarmería no sea un lugar de botín político. Gendarmería es de alguna manera una unidad, es una unidad de extrema complejidad que requiere profesionales, y todos sabemos que el director de Gendarmería es un cargo político, que en Gendarmería el actual director de Gendarmería, don Cristian Alvear, es un funcionario de carrera, que tiene una intachable hoja y que ha hecho un gran trabajo. O sea, pero eso actualmente efectivamente se hacía que se ponía a un civil, pero hoy día tenemos un gran director que es un funcionario de carrera. Están a cargo de resguardar las cárceles y toda la complejidad que ello requiere.
Piñera ha sido un lugar, como muchos otros también, que se ha transformado en lugar de botín político, de repartijas entre los partidos, de abultar horas extras, de jubilaciones también infladas. Y eso, la verdad es que obviamente que hay grandes funcionarios de Gendarmería, gente que lo hace muy bien, pero también una institución que está de alguna manera dañada por lo que dice Julio, la élite política sea de donde sea. Y finalmente las instituciones van a funcionar, las instituciones técnicas van a funcionar mal en la medida que se sigan entendiendo como instituciones donde hay que repartir. Pero por eso, Montserrat, hay que hacer una fuerte reforma al Estado y hay que revisarlo, y Gendarmería es parte del Estado, no puede quedar ajeno. Y no solamente Gendarmería, yo de verdad creo que nosotros tenemos que hacer, y quizás estas cosas son terribles, pero generan oportunidades, y hacer un análisis exhaustivo, profundo, de tanto del Poder Ejecutivo, como se está haciendo y se ha hecho respecto del Legislativo, y también desde el Poder Judicial. Ahora, yo quería aclarar un punto antes que se pase y se cambie de tema, responderle a Marco Enrique. Marco, el artículo 32 de la Constitución, el número 13, respecto a las facultades del presidente de la República, es súper claro en cuanto él puede solicitar a la Corte Suprema la remoción de un juez porque existe un mal comportamiento. Lo mismo respecto al artículo 80, en el capítulo del Poder Judicial, también está mencionado. El presidente le pide a la Corte porque tiene la facultad para hacerlo, más allá de que quien sea, de que efectivamente establezca la remoción del mismo. Caballeros, espérense un segundo que termine Camila. Sí, para terminar mi idea, por favor, porque ellos dicen que yo los interrumpo y ellos me interrumpen a mí. Pero finalmente, Montserrat, esto es una facultad constitucional, porque finalmente el presidente le señala a los señores de la Corte Suprema: mire, yo tengo acá la certeza de que determinada persona ha tenido un mal comportamiento respecto de su actuar como ministro, porque esto solamente respecto, ¿cierto?, de los ministros que son de las Cortes Superiores del país. Entonces, puede solicitarlo, y en algún minuto yo quiero recordar, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hace un tiempo atrás, señaló de que él tenía serios reparos con algunos jueces, y la Corte Suprema que le dijo: señor presidente, usted haga uso de su facultad constitucional, dígame quiénes son estos jueces que a su juicio no están haciendo bien su trabajo, y nosotros lo vamos a revisar efectivamente, porque usted tiene el derecho a solicitarnos esto. Y esto salió a la prensa, el presidente lo planteó y la Corte Suprema, ¿cierto?, le responde. Entonces, de verdad que acá, más allá de quedarnos en quién puede, quién no puede, yo sí coincido de que acá realmente el sistema ha sido terrible. Tenemos muchas mujeres, muchas niñas que han sido asesinadas de manera brutal. Imagínate, Montserrat, este proyecto que nosotros presentamos, que elimina la libertad condicional para este tipo de casos, fue en el mes de julio del año pasado que lo presentamos, cuando asesinaron a Catalina en el norte del país. Un año más tarde, ¿cierto?, se discute nuevamente este tema por el asesinato de Ámbar. Yo quiero recordar que en la región de Valparaíso hemos tenido casos realmente brutales. Una bebé, una lactante, que también fue violada y asesinada por su tío, también de nombre Ámbar, en Rinconada de los Andes. Entonces, tenemos estos casos. Diputada, sí, eso está claro. Sabemos que, y donde usted es diputada también, usted es diputada por Villa Alemana, ¿no? Entonces, sabemos que la situación es compleja. El tema es darle, de una u otra forma, por lo menos abrir una puerta para que los ciudadanos estén tranquilos, digamos. Sí, que fome que todo esto sea reaccionario, no que malo, que sea así. Y yo sé que están todos con la Constitución en la mano, por la atribución del presidente, pero yo creo que el tema... o sea... Pero, Julio César, ¿puedo decir algo? Sí, Julio César, mira, yo creo que está la cantidad de problemas que existen en la administración de justicia, en el cumplimiento de penas, sobre todo por el problema de la seguridad ciudadana, que claro, a veces cuesta ver por dónde partir. Y se han planteado 10, 20 propuestas. Pero yo quisiera mencionar algunas que me parece que son súper concretas. Mira, la primera, tenemos que actualizar el Código Penal. El Código Penal es del siglo XIX, de 1874, si mal no recuerdo. Si bien ha habido reforma importante, yo creo que hay una desproporción entre las penas, la magnitud de las penas por los delitos contra la vida en relación a los delitos contra la propiedad. Y a mi entender se tiene que priorizar, obviamente, la protección de la vida, y por tanto los delitos contra la vida deberían tener sanciones más drásticas. Eso es lo primero que hay que revisar. Lo segundo, que es fundamental, algo que dijo Marco Enrique, que tiene que haber jueces de ejecución de sentencia. Antes esta atribución estaba radicada en las secretarías regionales ministeriales, era una decisión política. Se dijo, no, aquí tiene que adoptarse una decisión técnica, y se estableció este comité de jueces en la reforma del año 2012. Pero ocurre que la especialidad
obviamente distinta, porque son jueces, preside un ministro de Corte de Apelaciones y se integra por jueces orales y jueces en lo penal y jueces en garantía. Y no hay seguimiento respecto de las personas que tienen estos beneficios para efecto de tomar las precauciones necesarias que no constituyen un peligro para la sociedad ni menos vuelven a delinquir. Y obviamente esto se tiene que analizar caso a caso, no puede ser algo automático, porque creo que el error de la decisión que se adoptó en 2016 tenemos que ir a un corte, volvemos con... Lo último quiero decir cortito. Una expresión para Camila. Lo que la Constitución establece es que el presidente puede proponer, pero no puede remover. Ahí Marco Enrique está absolutamente en lo correcto. Solicitar. En Chile existe división de poderes del Estado. Y para la jueza que dictaminó dentro de una comisión, hay que decirlo, con otros jueces, la libertad condicional de Hugo Bustamante. Pero yo le quiero preguntar una cosa al señor Elizalde, porque el senador Elizalde, porque hemos estado aquí enfrascados en una discusión que es bastante legal, lo que permite o lo que no permite la ley, lo que permite o no permite la Constitución. Pero se lo quiero preguntar súper en simple. ¿Usted encuentra que una jueza, y en este caso también fueron jueces, porque fue una comisión, hizo la pega que tiene que hacer si no revisó, si no tomó en cuenta un informe de Gendarmería que aconsejaba no dejar a ese preso en libertad? Una jueza que de alguna manera vio una planilla Excel, parece ser, donde dijo cumple con 2 de los requisitos, pero con el otro que no es vinculante, pero es lógico que un juez tiene que fundamentar sus fallos. Si va a dar la libertad condicional a una persona que tenía una condena de 20, lo mínimo es mirar el informe de Gendarmería. Entonces, ¿por qué si esto por algo Gendarmería manda el informe? ¿No cree que finalmente no cumple bien con su trabajo el no haber tomado en cuenta ese informe? A uno como ciudadano le parece de perogrullo. Completamente de acuerdo. De hecho, cuando esto ocurrió el año 2016, yo declaré expresamente que a mi entender la decisión que se había adoptado por la Corte de Valparaíso era un error completo. Fue una decisión, a mi entender, falta de criterio. Es cierto que hubo una mala ley, creo yo, que quedó mal redactada, que permitió que entre el año 2011 y el 2013 casi se cuadruplicaran los beneficiarios por las libertades de esta naturaleza, por estos beneficios carcelarios. Pero independientemente de eso, hubo cortes de apelaciones que establecieron un criterio restrictivo y que analizaron caso a caso. Y otras, producto de esta ley que tenía errores, consideraron que este era un derecho. Y al ser un derecho, entonces, como tú dices, planilla Excel, y aquí cumple o no cumple con los requisitos formales, todo para afuera. Fue tan absurda la decisión que se produjo una liberación masiva de condenados peligrosos, algunos de los cuales inscribieron esa misma noche. Sí, me acuerdo, pero es que eso es lo que le pregunto. Entonces, en eso creo que efectivamente... Pero no, la ley estaba mal hecha, la ley estaba mal hecha, pero la ley también establecía que aquí había un informe de Gendarmería que no era vinculante. Pero entonces... Una ley mal hecha, perdón, senador Rudo, una ley mal hecha, pero la ley sí contemplaba el informe de Gendarmería. Sí lo contempla. Por eso digo. Entonces, una jueza que no lee y unos jueces que no leen el informe no tienen que ser acusados constitucionalmente. Usted no se puede pronunciar, tiene que ser juez. Pero esto no merece, de alguna manera, más allá de que empecemos a pensar que cambiemos el Código Penal, que es del siglo pasado, todas esas cosas que queremos hacer, que tiene que haber una justicia de justamente unos jueces para el cumplimiento de penas, que son una reforma que yo se la escucho al mundo político desde hace mucho tiempo. Todo eso lo necesitamos. Pero respecto al comportamiento individual de los jueces, ¿qué poder finalmente tiene la ciudadanía o los políticos para fiscalizar a un juez que no cumplió con el fundamento de un fallo? Porque para los fallos tienen que fundamentarlo de partida. Y había un informe de Gendarmería que no se leyó, no se tomó en cuenta. ¿Eso tiene que quedar impune porque lo permitía la interpretación de ese minuto? Lo que pasa, sin entrar al caso concreto, porque al igual que el senador Moreira, si esto prospera, nosotros nos vamos a tener que pronunciar en el Senado y quedaríamos inhabilitados si adelantamos juicio respecto de la responsabilidad específica. Pero solo le quiero recordar que el año 2016, cuando aconteció esto, la presidenta Bachelet, a quien se culpó injustamente la semana pasada,
porque esta ya no es una atribución conforme a la reforma del 2012 del gobierno, sino que de los jueces, ella misma manifestó que no compartía en absoluto la decisión que se había adoptado en Valparaíso. Lo sé, pero mi pregunta va a otra cosa. Es que, senador, me está llevando a la misma lógica. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no tuvo la culpa? Lo que quizá usted no me lo puede responder porque va a tener que ser descriteriada, errónea. Directo. Considero que la decisión fue errónea y descriteriada. No tengo ninguna ambigüedad para manifestarlo claramente. A mi entender, se aplicó erróneamente una mala ley y se le dio un alcance que además es absurdo, porque es evidente que cuando hablamos de una persona que está condenada a cumplir una determinada pena y quiere salir antes de cumplir esa pena, es obvio que tiene que analizarse el caso concreto. Y para eso, el informe que realiza Gendarmería no puede ser irrelevante, ni el informe psicológico ni nada por el estilo. Así que yo en eso soy categórico. Fue una mala decisión, errónea. Es que yo quiero poner... Déjame terminar con una cosa. ¿Y eso debe o no debe tener consecuencias? Eso usted está diciendo que es una decisión errónea. ¿Esto debe o no debe tener consecuencias para la jueza y los jueces que integraron esa comisión? Bueno, está en la presentación que van a hacer los diputados y esa es una herramienta. Y la otra es el mecanismo de calificación que tiene la propia justicia. Y por tanto, obviamente, la Corte Suprema puede adoptar medidas para efecto que este tipo de decisiones no se repitan. De hecho, modificó algunas de estas decisiones y eso significó que en alguna medida la interpretación fuera un poco más restrictiva hasta la reforma del 2019. Ahora quiero agregar otra cosa. Está pendiente, esto es bien importante, el reglamento de la ley del 2019, que yo espero que el Ministerio de Justicia lo dicte lo antes posible, porque eso obviamente genera un marco completamente distinto y mucho más acotado. No resuelve todos los problemas, en eso Julio César tiene... estoy no 100% de acuerdo contigo, Julio César, estoy 110% de acuerdo, comparto la nación, pero es un paso. Lo que pasa es que yo quiero poner en contexto una cosa, porque lo que pasa es que la discusión se va a tornar cada vez más estéril, porque esto cuando fue el 2016 era una lista masiva. Había una voluntad del Poder Judicial de sacar gente de la cárcel. Entonces a estos jueces se le pidieron tenían que evaluar 4 factores, que eran el tiempo, la duración, el oficio y la escuela, algo así. Y si tenían dudas, que eso fue lo que pasó el 2016, por eso quiero meter la cuchara, y si tenían dudas podían pedir el informe. Entonces, mi punto es, porque la jueza Donoso va a decir, bueno, nosotros, mira, yo una vez lo anoté aquí, tenían que tener, para la Comisión de Libertad Condicional tenían que ser 4 argumentos, pero no estaba la condición del informe, Monse. Eran 4 requisitos, pero no estaba la condición del informe. Era tiempo mínimo, conducta, escuela y oficio. Sí. Si había dudas, pedían el informe. Entonces, por eso el punto que yo quiero poner en la mesa es, porque ellos van a zafar diciendo que eran los 4 requisitos los que podían pedir y si no era el informe. O sea, el punto es, ¿por qué hay gente que llega a esa lista? Porque fíjate que somos bien injustos, porque finalmente en los últimos 11 años la libertad condicional, ¿sabes cuántas personas se han portado mal? El 8,4%. De los que salieron ese año fue el 9,3% los que volvieron a reincidir. O sea, hay que focalizar esto en los tipos que son un peligro para la sociedad, porque a los que les dan la oportunidad, a los otros, las cifras de Gendarmería lo dicen el Poder Judicial, solo han vuelto a penalizar un 8%, un 9%. Tampoco es una gran cifra, ¿me entiendes? 12:46. Le vamos a dar la palabra a la vuelta al senador Moreira. Pero le toca a Moreira. Ustedes como anfitrión nos han interpelado a todos con 2 reflexiones. Una, el uso político de Gendarmería, como lo decía Montserrat Álvarez. Bueno, la diputada Flores, que se acaba de ir, entró sin concurso, salvo que me equivoque, como asesora del director nacional de Gendarmería. Trabajó junto a su madre ahí. La felicito, estoy seguro que está ahí por mérito y no por cuota. Nos podría haber explicado ella misma cómo es que ella, recién egresada, se transforma en la jefa de gabinete o asesora del director de Gendarmería y contarnos ella misma cuántos cupos tiene Gendarmería para ni más ni menos
la salud mental de los presos. Tampoco me llama la atención porque todo queda en el aire. Después Julio César nos invita a una reflexión dura de todos los que hemos estado en el debate público y los que están. Yo no soy autoridad hoy, pero asumo el desafío. Bueno, en 60 días más hay una constituyente, hay un plebiscito y todo esto, los chilenos ahora son soberanos. Ya no van a elegir en sentido de delegar. Ahora ustedes, los compatriotas, decidirán qué reglas quieren. Este es el momento de la mayor revuelta, revolución posible, una nueva constitución. Y por último, respecto a la pregunta que se le hacía a Álvaro Elizalde, yo quiero permitirme una complementariedad. Sí, Julio César, sí, Montserrat, tienen razón ustedes. ¿Cómo se sanciona un posible error? Bueno, va a ir a juicio, va a ir a una acusación constitucional, suficiente juicio tendrá para defenderse la jueza, tendrá que explicar. A mí sí no me parece que singularicemos todos en una jueza, y no en los 5 por de pronto, en una jueza y no en la evidencia. Por ejemplo, ¿qué dice el senador Moreira? De que el reglamento para la libertad condicional está frenado porque no lo ha sacado el gobierno. Depende de ustedes. O sea, eso es, y no es Piñera el que mandó eso, es Mulet, nuevamente el diputado. Entonces, claro, yo te entiendo, Julio César, tu crítica ácida. Yo reacciono porque me parece que en algún punto no se trata solo de vaguedades más menos. De acuerdo, Montserrat, el debate constitucional es un poquito hermético, pero también aquí tenemos autoridades que dicen barbaridades. Una diputada dijo una barbaridad, dijo, saquen al juez. Es una barbaridad. Una subsecretaria de la Niñez dice que se vaya por sus ideas esa jueza. Una barbaridad. Hay que frenar en algún minuto las barbaridades. No tengo el monopolio del rigor, pero permítanme pedir a los parlamentarios, Marco, y excluyo a Álvaro de eso, mínimo rigor. Perdón, Julio Marco, César. te pido por favor que le demos la palabra a Iván Moreira. Iván, tiene la palabra, por favor. Sí, mira, yo lo voy a hacer cortito y voy a ir al grano al tiro. Mira, si estamos hablando de barbaridad, estamos hablando de esta persona que son verdaderos animales. Esos son verdaderos animales que hay que sacarlos de las calles. Y estos victimarios, estos asesinos, que son monstruosos, incluso cuando yo hablo que son animales, los animales pueden llegar a ser más humanos que estas bestias. Y yo me voy por el sentido común, no por estas leyes, que el reglamento y lo otro. Mira, si fuera por mí, ojalá tuvieran pena de muerte. Lamentablemente en Chile se abolió la pena de muerte y no cuando está abolida es indispensable. Estos gallos, perdona que te lo diga, no merecen vivir porque son monstruosos lo que han hecho. Y eso es lo que sienten todos los chilenos y no es emocionalidad. Entonces no nos quedemos con el reglamento, que la culpa de este gobierno, que la culpa del otro gobierno. Mira, todos tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidades. Y en Chile los jueces hacen lo que quieren. ¿Y por qué hacen lo que quieren? Porque dicen el Parlamento hace las leyes y ellos se resguardan y ellos se excusan en que en Chile tenemos un sistema procesal penal garantista y con eso se lavan las manos. Esa es la verdad. Senador, tenemos que irnos. Muchas gracias, senador Elizalde. Muchas gracias, senador Moreira. Muchas gracias, Marco Enrique Dominami, por estar con nosotros. Se lo agradecemos a los tres, también por la paciencia. Bueno, son las 12:59 minutos. Monse, usted está allá todavía en el estudio 55.